La Ada Lovelace ha tenido una vida muy corta, muestra 36 años, tan solo 36 años. Ella nació en 1815, entonces muere en 1851. Y tiene ya al nacimiento una situación muy particular porque es la hija, una de las hijas del famoso Lord Brummel. Por los que conocen algo de la historia, es el símbolo total y absoluto del espíritu romántico, un inglés, un lord inglés, muy, como se dice en español, mujeriego, y que amaba a las mujeres, y que había entonces muchos amantes aquí y allá, pero más que todo, un hombre también de su tiempo, totalmente dado a las grandes luchas revolucionarias, ayudó a los griegos a liberarse de los turcos, bueno, un hombre de acción, un hombre raro, un lord inglés, pero muy atípico, y en cierta manera también odiado por la aristocracia inglesa, porque visto como una persona sin pudor, una persona sin ética y sin moral, y la verdad es que cuando se lee la vida de Lord Brummel, la verdad es que muy particular su vida. Pero tiene diferentes hijos y hijas con diferentes mujeres, y esta es la única hija legítima, porque durante algunos meses solo se había casado el señor Brummel, Lord Brummel, con una mujer de la aristocracia, también una Lady Smith de la aristocracia inglesa. Pero se divorciaron algunos meses solo después del nacimiento de la Ada Lovelace. Lovelace, del nombre después de segundo marido de la madre, un Lord Lovelace. El nombre Lovelace suena muy bien en inglés, Lovelace, rodeado de amor, pues, con una traducción un poco así directo. Y la Ada crece ignorando quién era su padre, es decir, la madre, tan lleno de odio contra Lord Brummel, no habló a su hija nunca de su padre. Él lo descubrió mucho más tarde que su padre era entonces el Lord Brummel. El Lord Brummel era poeta, entonces la madre quería dar a su hija una educación totalmente diferente de la educación de su padre, y la empujaba a la matemática, incluso para seguir jodiendo a su padre. Y la pequeña entonces estudió muchísimo como profesores incluso privados de la matemática, y llegó a ser una universitaria brillante, cosa muy raro entonces, porque en el principio del siglo XIX las mujeres incluso aristocráticas eran dedicadas a ser madres con una educación doméstica y tal, y una idea de hacer matemática era revolucionaria por entonces. Pasa una cosa en su vida, es que encuentro un artículo, esta Ada Lovelace, de un italiano que hablaba de una máquina a calcular creado por un inglés. Entonces esta inglesa descubre esta máquina de un cierto Charles Babbage, pero por un artículo publicado en Italia, también estas cosas raras de la vida, y se apasiona por una máquina inventada por este inglés que hacía cálculos aritméticos. Pero ella, y eso es la novedad, su novedad, ha visto que se podía ir mucho más lejos, y en vez de dar aritméticos simplices, se podía hacer funcionar la máquina con logaritmos, que daba entonces al cálculo mucho más posibilidades. Ella dejó unos textos y unos artículos suyos donde se ve
que ella había ya concebido la idea de alimentar una máquina con datos utilizando tarjetas perforadas, se dice, que llegó a la IBM solo en los años 50 del siglo pasado, es decir, que anticipó casi de 100 y pico años la historia de crear un programa, porque es eso básicamente lo que ella había visto en sus estudios, que se podía entonces crear programas, trasladar los programas en logaritmos, y estos logaritmos después podían ser calculados por sistemas mecánicos. Yo no soy matemático, pero los artículos que he leído hacen bastante bien claro, y creo que se entiende muy bien el adelante de esta mujer. En el mismo tiempo, se casó de una manera muy tradicional, tuvo 3 hijos, y se puede otra vez imaginar la dificultad que de esta aristócrata madre de familia, 3 hijos, pero del otro lado dedicando su tiempo y de verdad apasionado de matemática en un mundo donde nadie quiere ver una mujer de esta manera. Y ella dice un poco más adelante, cuando después descubrió quién era su padre, y que por cierto, tengo a corregirme, he tenido un lapsus monstruoso, que es Byron, Lord Byron y Lord Rummel, que son 2 personajes cercanos en el estilo, pero es Lord Byron. Reconozco mi error, dormido poco, pero bueno, el Lord Byron. Entonces ella, cuando descubre que su padre es Lord Byron, se ve que genéticamente algo pasa, y decide que no puede, no puede con esto el padre, y para ser fiel a su padre que no ha conocido, poder ser una vida conservadora. Y entonces ha sido extremadamente, esta mujer también, iconoclasta frente a las tradiciones de su época, las convenciones. Ha tenido también ella muchos amantes, entonces se ve que es en el sangre la historia, su manera de estar. Pero bueno, tiene 3 hijos, y sigue adelante publicando cosas, y sigue adelante con esta idea de poder tener una máquina que podía hacer cálculos. Es no del todo seguro, porque matemáticos están debatiendo sobre el tema, pero algunos dicen que ella misma ha encontrado hasta el sistema binario, es decir, que atribuyendo a 0 una función a 1, y de esta manera alimentando y transformando en un sistema 1, 0, 1, 0 informaciones más complicadas. Y si no es ella totalmente, ella trabajando en esta dirección, es decir, que si ella no la quería encontrar solo porque otros lo hacían al mismo tiempo, pero ha contribuido por lo menos a esto. Entonces, lo que intento hacer en esta pequeña capilla es mantener los valores de la ilustración, básicamente, y honorar las personas que han mostrado una fuerza en su libre arbitrio, es decir, han sabido ser más humano que solo seguir lo que era normalmente la cultura, y entonces ha ido contracorriente. Y todas estas personas que están en las paredes, de una manera u otra, han ido contracorriente, han demostrado de tener una identidad y una imaginación, y por eso han creado de verdad nuestra sociedad. Y en un cierto sentido, voy a hacer un pequeño paso, yo estuve ayer en la manifestación de Podemos, y había esta sensación también ahí, era contracorriente, y salió de las convenciones que eran la sistema política hasta ahora, y que también hace parte un poco del viento que se siente en Europa en este momento, porque por ejemplo ayer a Londres hubo una enorme manifestación, nadie se lo esperaba, porque nadie la había organizado, para la gente ha ido por la calle, contra los desahucios y contra el precio de la vivienda en Londres, que ha llegado a precios exorbitantes, y miles de personas han bloqueado las calles,
en el centro, en una sociedad inglesa extremadamente convencional, de cual se hablaba antes con la Ada Lovelace, donde las cosas son muy organizadas, cuando uno puede manifestar para pedir una autorización y todo, y la gente entonces lo que estoy diciendo es que hay en este momento una corriente a contracultura, y que esta corriente es lo que nos interesa y que me interesaba desde el principio, hace 2 años, de este pequeño lugar. Pequeño también, pero no en sus intenciones, es por eso que lo tenemos en streaming, porque finalmente el lugar es pequeño, pero en el mundo creado por Ada Lovelace y muchos y otros, pero en este mundo matemático de uno entero, donde la realidad se transforma en un flujo de números, no hay dimensión, es virtual, las espacios son virtuales, entonces un pequeño lugar así puede ser grande o pequeño, no cambia absolutamente nada. Entonces, yo soy extremadamente feliz de poder conmemorar una mujer matemática, porque esto también va contra las convenciones. Menos mal nuestra sociedad reconoce la posición de la mujer, pero basta ir en otros lugares, tipo el mundo islámico, y está muy lejos de aceptarlos Ada Lovelace o otros, y hasta en el mundo oriental, con otros sistemas, la mujer tiene dificultad de hacerse hueco. Bien, nuestra sociedad también ha tenido enormemente dificultad y todavía tiene, pero por luchas de personas como Ada Lovelace, algo se ha hecho, se ha abierto algún camino. Y entonces yo pienso que es útil honorar a estas personas, y también para que mantenemos la memoria histórica. La sociedad, si no tiene memoria de lo que ha sido, y de donde no sabe dónde va tampoco. Y entonces esto... uno puede decir, pero qué raro que un bufón o un payaso, porque me reconozco como bufón y payaso, se pone tan serio para defender estas cosas, pero la verdad es que nosotros también hemos sido castigados a lo largo de la historia por los que pensaban tener toda la razón y todo el poder, y del mundo serio, y de la religión y de los poderes. Incluso hasta hace 15 días en Charlie Hebdo, y la muerte de la mitad o más de la mitad de la redacción por fanatismo puro. Bien, yo veo que hace parte de eso, de mi función, de mi trabajo como payaso, de defender la ilustración, defender el humanismo, y abocar por un mundo laico y un mundo basado sobre un pensamiento racional, pero no solo, podendo también mantener una cierta sensualidad en las cosas, y por eso también a mí me gusta el barroco, y entonces lo he hecho un barroco utilizando la basura encontrado. Esto es basura encontrado por las calles, son muebles y cosas, otras cosas que la gente me ha regalado, pero esto es Borondo, por ejemplo, que han hecho la vidriera, es un grafitista del barrio, se ve en la tabacalera, las mujeres pintadas en las paredes de la tabacalera son suyas. Borondo, un chico de 22 años, 21 años. Entonces todo esto para decir que hay hasta en el barrio de la Noche es una sensualidad, y basta repensarlo. Entonces, acabamos con Ada Lovelace, y lo que yo pido cada semana es un aplauso de reconocimiento por este esfuerzo. Además, viviendo tan solo 36 años, qué desgracia por la humanidad, que no ha podido acabar a sus estudios y otros. Y muere de una manera terrible. El diagnóstico no es de cáncer, pero los médicos de la época, para curarlo en sangre, desangraba a las personas. ¿Se imagina? Entonces una mujer joven, a 36 años, y su madre, que estaba ahí, un poco el papel de la mala de la película, parece, o por lo menos la historia, no se recuerda, obligando a su hija de seguir las instrucciones de los médicos, que le pidieron de vaciar el sangre malo para volver a la salud y la
la pobre se ha indebelido y ha muerto a 36 años por sus médicos. Entonces, un aplauso por Ada Lovelace. Que es hija de Lord Byron en nombre de Bob Brumer, un lapsus, pero un lapsus que la verdad que eran dos románticos también, era bastante similar en ciertos aspectos. Pasamos ahora a una cosa que no sé si habéis visto en los últimos 2 o 3 días, polémica y grande presencia en los medios a nivel mundial. La prensa americana ha hablado mucho del tema, el peligro de la inteligencia artificial. Entonces, empieza con el dueño de PayPal, no recuerdo su nombre, pero es un multimillonario de 30 años, empieza a decir que la humanidad puede llegar en muy pocos años, 10, 20 años como mucho, a la extinción total, porque en muy poco tiempo los ordenadores van a ser tan poderosos que ellos, y con sistemas acercándose al funcionamiento de la mente humana, que van a poder superar la mente humana, dictar órdenes y leyes y básicamente tomar el control de la sociedad. Entonces, lo dice uno y uno dice, vale. Bill Gates inmediatamente después, el dueño de Microsoft, dice que sí, que esta cosa también hace que no duerme la noche y que es un peligro enorme. Stephen Hawking, que parece ya meta robot, meta humano, pero que seguramente está dotado con un cerebro que funciona de puta madre. Y Stephen Hawking también añade sus cosas diciendo que sí, el peligro es inminente, es enorme, y habría que los filósofos del mundo, los artistas tendrían que unirse y pensar seriamente en lo que significa. Pero yo estoy ahí interesándome como bufón a nuestra realidad, porque los bufones que hacen, viven en la calle, viven con la gente, escuchan a la gente, y cuando hay una novedad, nosotros intentamos entenderlo y ver si no podemos reírnos de algo de esto, si hay materia interesante. Entonces, el bufón es finalmente también un periodista que está ahí buscando siempre la noticia, y todo esto, la noticia enorme de estos grandes líderes, porque son los líderes de nuestra sociedad, gente como Bill Gates, el líder de nuestra sociedad, tiene miedo de esta cosa. ¿Qué está pasando? Está pasando que los ordenadores van siempre más rápido, y en esta velocidad están simulando las cosas que nuestro cerebro tan primitivo, pero que funciona todavía mejor que los mejores ordenadores por ahora, hace que, por ejemplo, tus ojos vean una cosa, ve algo pasar y ya sabes si es una piedra o si es un animal o la forma y todo, y procesa en el instante, esto es un peligro, no es un peligro. Y, por ejemplo, para conducir un coche, estás en un coche, pasa un niño adelante, hay que frenar y todo. Bien, tienen ahora la capacidad, y nos están llegando a tener ordenadores miniaturizados que pueden tener esta rapidez de reconocimiento y de tomar decisiones, y dicen que en tan solo 5 o 10 años, como mucho, los coches se conducirán por sí mismos. Es decir, tú tienes el GPS, dice yo quería calle tal, el número 15 o 20, ¿verdad? El coche se va, pasa un perro, el coche frena, porque los sensores adelante reconocen la forma de un perro, en el instante pueden verificar la distancia entre el perro y el coche, ralenta esto, y si en el mismo momento detrás del perro hay un niño que está corriendo, también toma otras decisiones. Y evidentemente por ahora no hay esta capacidad, porque si el ordenador tiene la responsabilidad de un coche en medio de la calle con toda la gente, tiene que ser seguro el coche, si no mata a la gente, si no frena o acelera demasiado. Entonces, pero están llegando a esto. El paso siguiente, ¿cuál es? Es la misma, los robots. Entonces, en vez de haber una cosa con ruedas, tú tienes una cosa que tiene externamente la forma de un humano, que camina y tal, y con los mismos sensores, y que hace que coge un huevo, lo rompe, y lo lleva, porque
para las personas con Alzheimer, por ejemplo, que están ahí y que hoy en día la seguridad social está haciendo recortes, y entonces ¿quién va a tener, y si hay más y más gente con Alzheimer y menos o menos niños, ¿quién va a tener estas responsabilidades? Entonces, también a orden de 10, 15 años, enfermeros y hasta médicos que ya no son humanos, pero son ahí y con todo, y seguramente más, evidentemente llegando a un momento de ser más rápido que el humano y tomando decisiones más acertados. Y vamos adelante más y más y más. Es decir, esto está ahora, porque la velocidad de cálculo y la miniaturización que tenemos permite ahora de haber, y también los costes, porque esto, la producción siempre más producción, así que el costo que permite de tener estas cosas que pueden ser vendidos. Pero el próximo paso se puede también ver un robot político. Porque tenemos a ver uno corrupto y uno que no sabe nada de nada y un robot no va a enchufar a sus primos. No, va a ser, ok, la mejor decisión a tomar va a ser eso, y hacemos un puente, y hacemos eso, y mandan órdenes y pues todo. El próximo paso es el ordenador filósofo. Discusión con los grandes filósofos, el ordenador domina todo lo demás. Y a este punto los robots creándose sus propios robots entre ellos y lo del humano no es ciencia ficción, eso es la cosa. Es que esto es guión de película de ciencia ficción, pero lo que están diciendo gente como Bill Gates, esto ya no son guiones de películas, es efectivamente lo que está pasando lentamente y lo estamos llegando, por ejemplo, los coches, en algunos años, muy poco, 4 o 5 años, salen el coche y tú no haces nada, entonces, software de taxi, imagina, hasta pensar qué va a pasar también con los empleos, ya que hay pocos empleos y todavía menos, si toda esta gente. Entonces, yo he ido reflexionando sobre esta cosa. He llegado a una conclusión que a lo mejor para salvar la humanidad seremos nosotros bufones. Porque una máquina va a conseguir entonces la eficacidad y será siempre eficaz. Pero el humor, ¿qué es? Una máquina puede ser divertida. Si tú sabes que detrás de la cosa hay una búsqueda de la eficacidad y de la racionalidad, porque bien, el humor es un acto irracional, es un momento que hay contra el sistema. Y entonces, cuando el miedo que todo esto se organiza, todo esto se hace siempre más duro y siempre menos espacio por la libertad del arbitrio libre de la persona, y el humor, yo lo he siempre vivido esto como la sensación que el humor era una actividad humana extremadamente profunda, extremadamente complicado, y que de un lado, cuando uno hace reír, parece un acto menos importante que decir una cosa seria, una cosa muy importante. La risa tiene en sí una imposibilidad de ser respetado. Además, los payasos no buscan el respeto. Yo he hecho, y mira cómo soy vestido, la cosa para mí esencial es no ser respetable, porque si empiezo a ser respetable ya no soy bufón, y es un peligro extremadamente grande. Entonces, hacer el tonto, hacer las cosas más a ridículo, es una defensa contra el hecho de caer en el absolutismo. Y este absolutismo finalmente es lo que estos grandes pensadores de hoy están acusando o anticipan esta inteligencia artificial, es que es un absolutismo total sobre la eficacidad. Y entonces, esta pequeña reflexión que dice que a lo mejor intento yo, si hay simposios y si hay discusiones entre estos grandes intelectuales sobre cómo organizarse frente a la inteligencia artificial, a lo mejor habría que dejar también una silla para los bufones y humoristas y todo, porque a lo mejor nosotros finalmente vamos a ser reconocidos por otra cosa que solo la risa, que en sí mismo es para mí la cosa más importante. Pero
para no acabar solo con esta reflexión, hay otra reflexión, y de cual no se ha hablado. Pero cuando uno dice, a mí lo que me da miedo con la inteligencia artificial es que, sin decirlo, hay siempre alguien que las máquinas no son hechas todavía, no son hechas por máquinas, son hechas por gente. Y esta gente tiene una ideología y una narrativa. Entonces, ahora mismo tú haces una llamada, y lo sabemos ya por Wikileaks y por Snowden y tal, que todas las llamadas son controladas por los americanos, todo va por ahí, y ellos, como en Google, tú buscas la palabra terrorista y pues ellos pueden poner terrorista y salen todas las conversaciones en todos los idiomas y con todos los acentos y con pero tienen ordenadores que consiguen repetir las palabras que ellos buscan, Bin Laden, ¿no? Y entonces, si esto ya no está en manos de los humanos, porque va demasiado deprisa, ¿cómo pueden controlar los humanos miles y millones de llamadas por segundo en todo el planeta? De la misma manera que la economía, el señor Pablo Iglesias o Loto Tsirpas en Grecia está queriendo luchar contra la troika, pero la troika ya no es la troika, son sistemas automatizados en bolsa que hacen venta y compra, en un segundo a lo mejor venden y compran 100 veces con los márgenes tan pequeños. Entonces estamos ya luchando contra máquinas y entonces estas máquinas, imagínate si en la máquina ellos tienen como orden de proteger las raíces judio-cristianas de nuestra sociedad. Porque los terroristas son contra nosotros. Entonces, cualquier cosa que va y que puede ser un atento contra las fundaciones de nuestra narrativa, de nuestra historia, visto como antisocial, y si la máquina después toma la orden de mandar a la policía a buscar esto, que ya no es un humano que dice, pero alguien ha dicho una palabra que va contra la narrativa. Y inmediatamente, esto sí es guión de ciencia ficción, pero a lo mejor a 30 años ya no es guión de ciencia ficción. Y hoy en día ya hay errores, cosas, han matado, los drones, por ejemplo, están matando gente en Pakistán, no sé, y les, lo siento, ha sido un error. Solo para decir, la inteligencia artificial, hace 5 o 6 años antes de matar a Bin Laden, una pequeña historia que a mí me había impactado increíblemente. Bin Laden era grande, más de 2 metros alto, un hombre muy alto. Y entonces tenía una cabeza más que todos sus seguidores y otros de Al Qaeda, que era un hombre altísimo. Y estaba ahí todavía escondido en Afganistán y han visto en los ordenadores de satélites que había un hombre grande con 4 tipos a su alrededor y frente a él unos 150 personas sentados en una colina en Afganistán. Y este hombre grande estaba como hablando, porque lo filman desde a 200 kilómetros, consiguen ver, no pueden ver el rastro y todo, pero ven las figuras. Y entonces parece que habían visto a Bin Laden en esta zona, comunican al presidente, entonces al Bush, que había esta posibilidad que era Bin Laden y que ellos lo tenían con sus drones automáticos y podían eliminarlo, y Bush ha dado el orden de disparar. Esto no es una historia inventada, esto es de verdad. Y explode, ¡pam!, y ven los muertos. Pocas horas después, un joven informático del comando militar llama a su superior diciendo que piensa que hubo un error. Y dice, porque que mal evaluado las proporciones. Y en vez de 2 metros el personaje principal y los otros a 1,60 metros, 1,70 metros, y los otros sentados, la persona principal no era 2 metros, era tan solo 1,60 metros. Los que eran a su alrededor eran de 1 metro y los otros también más pequeños. Y entonces han dicho, hostia, era un hombre
con sus hijos y con corderos. El error era de la máquina una proporción, pero a distancia de 250 kilómetros uno puede decir, bueno, ha sido un error. El error costó la vida a una familia entera. Y esto, ¿quién es responsable? Nadie ha ido en cárcel por esta historia. No, bueno, es un error, lo siento, punto. Entonces ahí es donde yo tengo miedo de la inteligencia artificial, que la narrativa lo tienen ellos. La misma cosa, yo soy un gran defensor de la Palestina, yo he ido ahí muchas veces. Si alguien me puede explicar por qué los judíos están ahí, que me lo hacen, porque yo no lo entiendo, porque gente rubio, polacos y rusos tienen al volver en sus tierras donde nunca han sido. Y cómo es posible que pueden volver a sus tierras 2000 años más tarde, si es el caso que los pueblos pueden volver a sus tierras después de bueno, los indios podían volver a Nueva York rápidamente, porque ellos lo han perdido hace tan solo 200 años el sitio, y es fácil, tú empiezas a hacer esto, y ¿por qué la narrativa funciona para Israel y no funciona para los otros? Pero hubo el holocausto, sí, solo que los sionistas eran antes del holocausto, ellos eran 50 años antes del holocausto y ya querían la tierra, y entonces para ellos la narrativa no la ha cambiado. Entonces el holocausto evidentemente es una cosa terrible que ha pasado, pero no puedes remediar a una catástrofe creando otra catástrofe. Y en pocas palabras, pero está aceptado a nivel de la regla internacional, en las Naciones Unidas, sí, ellos pueden volver a sus tierras, necesitan volver a sus tierras. Y nadie dice más, hay muchos más, los udus podían volver a las tierras de los indios, y si te hace la lista de los pueblos que podían volver a sus tierras. Pero esta entra en la narrativa, y la inteligencia artificial va a coger esta narrativa, y entonces acepta. ¿Y por qué? Porque al fin y atrás de todo esto es que todavía somos nosotros una tribu, somos primitivos, y nosotros tenemos el judio-cristianismo, la Biblia como nuestra narrativa, y una narrativa más o menos como el libro del Señor de los Anillos, la misma verdad histórica que el Señor de los Anillos, la Biblia. Y entonces sí, pero los computers no van a hacer la diferencia. Porque la narrativa, ellos lo siguen, ellos van a aplicar esta narrativa hasta la última de las consecuencias. Vamos a perder el control, pero ellos entonces van a ser más fachas que nosotros, van a ser más exigentes, más totalitarios, y entonces ¿qué hacer? Y eso de la pregunta que en este momento estas personas, y si Bill Gates lo dice, quizá a lo mejor tiene un programa que quiere vender para defenderlos ellos, una manera de proporcionar su propio. Pero yo creo que sí que son discusiones que son extremadamente interesantes y son parte de nuestro mundo. Mejor hablar de los problemas de inteligencia artificial que de la Semana Santa y de los recuerdos de una iglesia que no significa absolutamente nada hoy en día. Entonces, por todo lo que es la inteligencia artificial, nosotros católicos somos totalmente en favor de ir adelante, pero con un control total y